el TMEC. O sea, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es como el mapa que guía todo el comercio entre estos tres países. Totalmente. Sé que a primera vista, o sea, leer el TMEC puede parecer, no sé, como leer un diccionario, ¿no? Complicado, muchos términos técnicos. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Para desmenuzarlo juntos, hacerlo fácil de entender y que se les quede grabado. Exacto. El TMEC, bueno, como sabrán, reemplazó al Telecan en 2020. Y aunque muchos lo ven como una simple actualización, o sea, como la versión 2.0, la verdad es que trae cambios importantes que afectan a un montón de sectores. Un montón. Para comprender bien su impacto, lo mejor es que exploremos su estructura, o sea, vayamos capítulo por capítulo. Y me parece perfecto. Y ya que hablamos de estructura, ¿qué les parece si empezamos por el principio? O sea, por la introducción. ¿Qué nos dice el preámbulo del TMEC? El preámbulo, digamos, es como la introducción del tratado, ¿no? Más allá de los aspectos puramente comerciales, resalta el objetivo de fortalecer la amistad, la cooperación entre los tres países. Es un recordatorio de que la relación va más allá de lo económico. Claro. Eso es muy interesante. De hecho, me recuerda un poco a la introducción de un libro donde establece el tono, la intención de la historia que vamos a leer. Sí, sí. Y hablando de capítulos y estar, si nos adentramos ya en el capítulo 2, Trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Ahí es nada. Buena idea. Este capítulo es fundamental, o sea, es la base, porque establece la regla de trato nacional. Básicamente significa que los productos de un país del TMEC deben recibir el mismo trato que los productos nacionales en los otros dos países. Es como si tuvieran un pase VIP para cruzar las fronteras. Sin discriminación. Un pase VIP para el comercio. Me encanta. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Podrías darnos un ejemplo, algo concreto? Claro que sí. Imagínate que una empresa mexicana quiere exportar, por ejemplo, zapatos a Estados Unidos. Ajá. Gracias al trato nacional, esos zapatos no pueden ser grabados con impuestos más altos que los zapatos que se producen en Estados Unidos. Competencia justa. En igualdad de condiciones. Me queda clarísimo. Y si seguimos avanzando en este capítulo 2, nos encontramos con el artículo 2.4, que habla de los aranceles aduaneros. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este tema? Por supuesto. Los aranceles aduaneros, digamos que son como peajes que se aplican a los productos que cruzan las fronteras. Ajá. El artículo 2.4 busca reducir o eliminar estos aranceles, pero solo para los productos que se comercian entre los países del TIME. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque abarata los costos de importación y exportación, haciendo que los productos sean más accesibles para todos, para los consumidores. Es como si el TMEC allanara el camino para el comercio entre los tres países. Genial. Y hablando de caminos, ¿qué nos puedes contar sobre el artículo 2.5, devolución de aranceles? Suena un poco técnico, pero me intriga saber cómo funciona en la práctica. Bueno, este artículo lo que hace es prevenir que las empresas se aprovechen de lagunas legales, digamos, para obtener beneficios injustos. Ajá. Imagínate que una empresa importa una pieza a un país fuera del TIMEX sin pagar aranceles, la usa para fabricar un producto y luego exporta ese producto a otro país del TIMEC. Ya. La devolución de aranceles evita este tipo de maniobras, asegurando que se paguen los impuestos que corresponden, ¿no? Es como un mecanismo de control para asegurar la equidad en el comercio. Me gusta. Ahora bien, me llama la atención el artículo 2.10, que habla de la entrada libre de impuestos para muestras comerciales de valor insignificante y materiales de publicidad impresos. Ajá. O sea, ¿por qué se le da tanta importancia a algo que parece tan pequeño? Aunque parezca un detalle menor, este artículo facilita la promoción comercial entre los países del TIMEC. Piensa en los catálogos, folletos, las muestras que las empresas envían para promocionar sus productos. Eliminar los aranceles para estos materiales, agiliza el proceso, reduce costos, y eso puede impulsar las ventas. Claro, es increíble cómo un pequeño detalle puede tener un gran impacto en el comercio. Y hablando de sectores importantes, ¿qué tal si nos adentramos en el capítulo 3, agricultura? Sabemos que este sector es fundamental para estos países, ¿verdad? Totalmente. El capítulo 3 establece las reglas para el comercio de productos agrícolas, incluyendo temas como aranceles, cuotas de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias. Ajá. Uno de los temas más relevantes en este capítulo es el de la biotecnología agrícola, especialmente lo que se refiere a los organismos genéticamente modificados, los OGM. Ah, sí, los famosos transgénicos. Exacto. Siempre generan controversia. ¿Cómo aborda el TIMEC este tema tan complejo? El TMEC reconoce la importancia de la biotecnología agrícola, pero también establece mecanismos para regularla y proteger la salud humana y el medio ambiente. Por ejemplo, se promueve el intercambio de información sobre los OGM y se establecen protocolos para manejar la presencia no intencional de estos productos. Claro, es un tema complejo, pero es importante que el TMEC lo aborde con responsabilidad. Ahora bien, me gustaría que habláramos del capítulo 4,
Reglas de origen. ¿De qué se trata este capítulo? ¿Y por qué es tan importante? Las reglas de origen son como el ADN de un producto. Determinan de dónde proviene realmente un producto, lo cual es crucial para aplicar los aranceles y beneficios del TMEC. No basta con saber dónde se ensambló un producto, hay que analizar toda la cadena de producción para determinar su origen real. Es como una investigación detectivesca para descubrir la nacionalidad de un producto. Me encanta. Y hablando de investigaciones, ¿qué nos puedes contar sobre el concepto de transformación sustancial en el artículo 4.3? La transformación sustancial es la clave para determinar el origen de un producto. Un producto debe sufrir cambios significativos en uno de los países del TMEC para calificar como originario de ese país. Por ejemplo, si se importan piezas de un país fuera del TMEC y se ensamblan en México, el producto final podría considerarse mexicano, si el proceso de ensamblaje le agrega suficiente valor. Es decir, que no basta con ensamblar las piezas, el proceso de producción debe ser realmente significativo para que el producto obtenga la nacionalidad correcta. Y hablando de detalles, me llama la atención la regla de minimis en el artículo 4.12. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Imagínate que estás preparando un pastel y utilizas ingredientes de diferentes países. Si el 90% de los ingredientes son mexicanos y solo una pequeña cantidad proviene de otro país, podrías decir que tu pastel es mexicano. Buena pregunta. La regla de minimis establece un porcentaje mínimo de contenido regional que debe tener un producto para ser considerado originario de un país del TMEC, incluso si contiene algunos componentes de otros países. Es una forma de ser flexibles, sin perder de vista el objetivo de promover el comercio regional. Me gusta. Y para asegurar que todo se hace de forma transparente, el capítulo 5 nos habla de la verificación de origen. ¿Cómo se asegura el TMEC de que las empresas cumplen con las reglas de origen? El capítulo 5 establece mecanismos para verificar que los productos que se benefician del TMEC realmente cumplen con las reglas de origen. Las autoridades pueden auditar a las empresas, revisar los registros, incluso visitar sus instalaciones para comprobar que todo está en orden. Es como un control de calidad para asegurar que el sistema funciona correctamente. Un sistema de vigilancia para evitar trampas y asegurar un comercio justo. Y ya que hablamos de sectores específicos, ¿qué tal si nos adentramos en el capítulo 6, que se enfoca en los textiles y prendas de vestir? ¿Por qué este sector tiene sus propias reglas dentro del TMEC? El sector textil es muy complejo y ha sido objeto de muchas disputas comerciales a lo largo de la historia. El capítulo 6 establece reglas específicas para determinar el origen de los textiles y prendas de vestir, buscando un equilibrio entre la liberalización del comercio y la protección de las industrias nacionales. Una de las reglas más importantes es la regla de origen del hilado hacia adelante. Esa regla suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ella? Claro que sí. La regla de origen del hilado hacia adelante establece que para que una prenda de vestir se considere originaria de un país del TMEC, el hilado utilizado para fabricarla debe provenir de uno de los 3 países. Es decir, no se puede importar hilado barato de un país fuera del TMEC y luego fabricar la prenda en uno de los 3 países para beneficiarse de las ventajas del tratado. Es una forma de asegurar que la producción textil se realice realmente dentro de la región del TMEC. Y hablando de agilizar el comercio, el capítulo 7 nos habla de la administración aduanera y facilitación del comercio. ¿Qué podemos esperar de este capítulo? El capítulo 7 busca modernizar y agilizar los procesos aduaneros entre los 3 países. Se promueve el uso de la tecnología, la digitalización de documentos, la cooperación entre las autoridades aduaneras. El objetivo es reducir la burocracia, los costos, los tiempos de espera en las aduanas, facilitando así el flujo de mercancías. Aduanas del siglo XXI. Y ya que hablamos de bienestar, el capítulo 9 nos lleva al mundo de las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Por qué es importante este capítulo para el comercio entre los 3 países? El capítulo 9 busca proteger la salud humana, animal y vegetal, sin crear barreras innecesarias al comercio. Se establecen reglas para el control de plagas y enfermedades, la inspección de alimentos, la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. El objetivo es asegurar que los productos que cruzan las fronteras sean seguros para el consumo humano y no representen un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. Es decir, que el TMEC se preocupa por nuestra salud y la del planeta. Y ya que estamos hablando de temas delicados, el capítulo 10 nos introduce al mundo de los remedios comerciales. ¿De qué se trata este capítulo? ¿Y por qué es importante? El capítulo 10 establece los mecanismos para responder a prácticas comerciales desleales, como el dumping, o sea, la venta de productos por debajo de su costo de producción, o los subsidios excesivos. Se busca un equilibrio entre la protección de las industrias nacionales y el mantenimiento de un sistema de comercio libre y justo. Es como un sistema de defensa.
para evitar que las empresas jueguen sucio. Y finalmente, para cerrar nuestro recorrido por los capítulos principales del TIMEC, el capítulo 11 nos habla de los obstáculos técnicos al comercio. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este capítulo? El capítulo 11 busca evitar que las regulaciones técnicas, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad se conviertan en barreras al comercio. Se promueve la armonización de normas, la transparencia y la cooperación entre los tres países. El objetivo es que los productos que cumplen con las normas de un país puedan comercializarse sin problemas en los otros dos, evitando así costos innecesarios y obstáculos al comercio. Es decir, que el TIMEC busca unificar criterios para que los productos puedan fluir libremente entre los tres países. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado los capítulos principales del TIMEC y hemos visto cómo este acuerdo impacta diversos aspectos del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Exactamente. El TIMEC es un acuerdo complejo, pero al analizarlo capítulo por capítulo, podemos comprender mejor su alcance e impacto. Y no olvidemos que este es solo el comienzo de nuestra inmersión en el TIMEC. En las próximas partes profundizaremos en otros capítulos y analizaremos temas específicos que afectan a diferentes sectores. Estupendo. Estoy ansiosa por seguir explorando el TIMEC y descubrir todos sus secretos. Y yo también. Y recuerden, el TIMEC es un acuerdo vivo que evoluciona con el tiempo. Mantenerse informado sobre sus capítulos y artículos es fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece. Nos vemos en la próxima inmersión. Seguimos con nuestra inmersión en el TIMEC. Hoy nos vamos a adentrar en capítulos que, a veces pueden parecer un poco técnicos, pero son esenciales para que todo funcione bien para comercio entre los tres países. Exacto, es como si estuviéramos explorando los engranajes que hacen funcionar la maquinaria del TIMEC, ¿no? Sí. ¿Y qué mejor lugar para empezar que con el capítulo 19, Comercio Digital? En la era digital, este capítulo debe ser fundamental, ¿verdad? Totalmente. O sea, el capítulo 19 establece las reglas para el comercio electrónico, la protección de datos personales, la libre circulación de información en línea. En un mundo cada vez más digitalizado, es súper importante que el TIMEC garantice un entorno digital seguro, libre de barreras comerciales. Es como si el TIMEC creara un espacio digital común para los tres países, ¿no? Exacto. Y hablando de espacios comunes, el capítulo 20, propiedad intelectual, también es muy importante, ¿no? Después de todo, la protección de la propiedad intelectual es fundamental para la innovación, el desarrollo. Sin duda alguna. El capítulo 20 establece un marco jurídico robusto para proteger los derechos de autor, las patentes, las marcas registradas, otros tipos de propiedad intelectual. Se busca garantizar que los creadores, los innovadores de los tres países puedan desarrollar sus ideas con la confianza de que sus derechos van a estar protegidos. Es como si el TIMEC creara un escudo protector para las ideas, la creatividad. Sí. Y ya que hablamos de protección, el capítulo 21, Política de Competencia, también me parece crucial. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este capítulo? El capítulo 21 lo que busca es garantizar la competencia justa entre las empresas de los tres países. Se establecen reglas para prevenir monopolios, prácticas anticompetitivas, fusiones que puedan afectar negativamente a los consumidores. El objetivo es crear un mercado dinámico, competitivo, donde las empresas puedan prosperar y los consumidores puedan beneficiarse de una mayor variedad de productos y servicios a precios competitivos. Es decir, que el TIMEC se preocupa porque el juego sea limpio para todos, ¿no? Exacto. Y hablando de reglas del juego, el capítulo 22, empresas del Estado y monopolios designados, también establece normas importantes, ¿verdad? Efectivamente. Este capítulo regula las empresas del Estado y los monopolios designados, asegurando que no se utilicen para distorsionar la competencia o crear ventajas injustas. Se busca garantizar que estas empresas operen de forma transparente y no discriminen a las empresas privadas. Transparencia y equidad, dos pilares fundamentales del TIMEC. Sin duda. Y ya que hablamos de pilares, el capítulo 23, trabajo, me parece uno de los más importantes del acuerdo. Después de todo, el TIMEC no se trata solo de comercio, sino también de las personas que trabajan para que ese comercio sea posible. Completamente de acuerdo. El capítulo 23 establece normas laborales para los tres países, buscando garantizar condiciones laborales dignas, proteger los derechos de los trabajadores. Se abordan temas como la libertad de asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil, la no discriminación laboral. Es un capítulo que pone a las personas en el centro del acuerdo, ¿no? Sí. Y hablando de poner las cosas en el centro, el capítulo 24, Medio Ambiente, también es crucial. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este capítulo? El capítulo 24 busca promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Se establecen compromisos para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, promover el uso de energías limpias. El objetivo es que el comercio entre los tres países se realice de forma responsable, que contribuya a un futuro más sostenible.
Es un capítulo que nos recuerda que el comercio no puede ser a costa del planeta. Exactamente. Y ya que hablamos de temas globales, el capítulo 25, Comercio y Desarrollo Inclusivo, me parece muy interesante. ¿De qué se trata este capítulo? El capítulo 25 busca promover un comercio más inclusivo, que beneficie a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, las mujeres, los grupos indígenas. Se promueven programas de capacitación, acceso a financiamiento, la eliminación de barreras comerciales que puedan afectar a estos grupos. Un capítulo que busca que el TIMEC sea un motor de desarrollo para todos, ¿no? Sí. Y hablando de motores, el capítulo 26, Pequeñas y Medianas Empresas, también es muy importante. Después de todo, las pymes son el corazón de la economía de los 3 países, ¿verdad? Totalmente. El capítulo 26 busca facilitar la participación de las pymes en el comercio entre los 3 países. Se promueve la simplificación de trámites, el acceso a información, la creación de mecanismos de apoyo para que las pymes puedan aprovechar al máximo las oportunidades del TIMEC. Es como si el TIMEC les diera un empujoncito a las pymes para que puedan competir en igualdad de condiciones. Y ya que estamos hablando de competir, el capítulo 27, Anticorrupción, también es fundamental para garantizar un comercio justo y transparente. Sin duda. El capítulo 27 establece compromisos para combatir la corrupción en todas sus formas. Se promueve la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación entre los 3 países para prevenir y sancionar los actos de corrupción. Es un capítulo que busca construir un entorno de negocios ético y transparente. Exacto. Y hablando de transparencia, el capítulo 28, Buena Gobernanza Regulatoria, también me parece muy importante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este capítulo? El capítulo 28 busca promover la creación de marcos regulatorios transparentes, eficientes y predecibles. Se promueve la consulta pública, el análisis de impacto regulatorio, la cooperación entre los 3 países para armonizar regulaciones, evitar la duplicación de trámites. Es decir, que el TIMEC busca que las reglas del juego sean claras y justas para todos. Y ya que hablamos de reglas, el capítulo 30, Administración del Tratado, también es muy importante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este capítulo? El capítulo 30 establece los mecanismos para la administración del TIMEC, incluyendo la creación de comités y grupos de trabajo para supervisar la implementación del acuerdo y resolver cualquier controversia que pueda surgir. Se busca asegurar que el TIMEC funciona de forma efectiva y que los 3 países cumplan con sus compromisos. Es como si el TIMEC tuviera su propio sistema de gobierno para asegurar su buen funcionamiento. Y sí. Y ya que estamos hablando de resolver controversias, el capítulo 31, Solución de controversias, también es fundamental, ¿verdad? Totalmente. El capítulo 31 establece los mecanismos para resolver las disputas que puedan surgir entre los 3 países en relación con la interpretación o aplicación del TIMEC. Se busca un proceso justo, transparente y basado en reglas, que permita resolver las controversias de forma pacífica y efectiva. Es como un tribunal para el TIMEC, donde se pueden resolver los conflictos de forma civilizada. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado algunos de los capítulos más importantes del TIMEC y hemos visto cómo este acuerdo busca regular una amplia gama de temas, desde el comercio digital hasta la protección del medio ambiente. Exactamente. El TIMEC es un acuerdo complejo y multifacético que busca crear un marco jurídico sólido para el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y no olvidemos que esto es solo una parte de nuestra inversión en el TIMEC. En las próximas partes seguiremos explorando otros capítulos y profundizando en los temas que más les interesen. Estupendo. Estoy ansiosa por seguir descubriendo los secretos del TIMEC. Yo también. Y recuerden, el TIMEC es un acuerdo vivo que evoluciona con el tiempo. Mantenerse informado sobre sus capítulos y artículos es fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece. Nos vemos en la próxima inmersión. Bueno, pues ya llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el TIMEC. Hemos navegado por capítulos que abarcan desde el acceso a mercados hasta la protección del medio ambiente, pero todavía quedan algunos temas por explorar. Exacto, es como si estuviéramos en la recta final de un maratón, pero con la energía todavía para seguir descubriendo los rincones del TIMEC. Totalmente. ¿Qué nos espera en esta última etapa? En esta última etapa vamos a explorar algunos capítulos que se enfocan en aspectos clave para el funcionamiento del acuerdo, como la solución de controversias, las disposiciones finales, la entrada en vigor del TIMEC. Suena interesante. Empecemos por el capítulo 31, Solución de controversias.
En un acuerdo tan complejo como el TIMEC, es inevitable que surjan diferencias de interpretación o aplicación, ¿no? Claro. ¿Cómo se abordan estos conflictos? El capítulo 31 establece un mecanismo claro, transparente, para resolver disputas entre los tres países. Es un proceso similar a un juicio, donde cada país presenta sus argumentos ante un panel independiente de expertos. El panel analiza las pruebas y emite un fallo vinculante para las partes involucradas. Es decir, que el TIMEC cuenta con su propio sistema judicial para resolver disputas comerciales. ¿Y qué sucede si un país no cumple con el fallo del panel? El acuerdo establece mecanismos para asegurar el cumplimiento de los fallos. Si un país no cumple con sus obligaciones, los otros países pueden tomar medidas compensatorias, como la suspensión de beneficios comerciales. Un sistema de justicia con dientes. Y hablando de la estructura del TIMEC, el capítulo 32, disposiciones finales, también me parece importante. ¿Qué se aborda en este capítulo? El capítulo 32 contiene una serie de disposiciones que establecen cómo se debe interpretar y aplicar el TIMEC. Se abordan temas como la enmienda del acuerdo, la adhesión de nuevos miembros, la terminación del tratado. Es decir, que este capítulo establece las reglas del juego para el futuro del TIMEC. Y finalmente, ¿qué nos puedes contar sobre el capítulo 33? Entrada en vigor. El capítulo 33 establece la fecha en que el TIMEC entró en vigor, que fue el 1 de julio de 2020. También se detallan los pasos que cada país tuvo que seguir para ratificar el acuerdo e implementarlo en su legislación nacional. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el TIMEC. Hemos recorrido un largo camino explorando sus capítulos, artículos y entresijos. ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso de los puntos clave que hemos aprendido? Me parece una excelente idea. En nuestra inmersión en el TIMEC hemos visto cómo este acuerdo abarca una amplia gama de temas, desde el acceso a mercados hasta la protección del medio ambiente. Hemos analizado las reglas de origen, los mecanismos de solución de controversias, las disposiciones finales del tratado. Hemos descubierto que el TIMEC busca crear un entorno comercial justo, transparente y predecible para las empresas de los tres países. También hemos aprendido que el acuerdo se preocupa por el bienestar de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Hemos visto que el TIMEC es un acuerdo vivo, que evoluciona con el tiempo y que cuenta con mecanismos para adaptarse a las nuevas realidades del comercio internacional. En definitiva, hemos realizado una inmersión profunda en el TIMEC, desentrañando sus complejidades y descubriendo su importancia para la economía de México, Estados Unidos y Canadá. Espero que esta inmersión les haya sido útil y les haya brindado una mejor comprensión del TIMEC. A mí me ha encantado y he aprendido muchísimo y me siento mucho más preparada para navegar por el mundo del comercio internacional. Me alegra escuchar eso. Y recuerden, si alguna vez tienen dudas sobre el TIMEC, siempre pueden volver a escuchar esta inmersión